Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven y nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live de manera completa, ¿no? El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 20. El día de ayer leímos el versículo 19, hoy toca el 20, ¿no? Y dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Bien, aquí hay algo muy importante de lo que podemos ver. Ada y Jabal, de los que menciona, habitan en tiendas y crían ganados. Sabemos que todos ellos son descendencia de Caín, ¿no? Pero, ¿cómo inicia la descendencia? A través de Abel y luego de Set. Sabemos que por Abel, ¿cómo se llama? Él entregó lo que es un cordero, que fue ofrenda que agradó a Dios, y Abel fue agradado por Dios, ¿no? Bien, entonces vamos a leer qué nos dice la palabra. Vamos a buscarlo porque me olvidé en dónde está. A ver, no recuerdo si fue Romanos. A ver, permítame un momento. Recuerdo. A ver. Vamos a ver si lo encontramos. No, es que no recuerdo si era Génesis 14 o eran Romanos que lo vi. A ver, no, Génesis 14 no tiene nada que ver. Pero lo vamos a buscar explícitamente para poder encontrarlo. A ver, permítanme un momento. No. Aquí está, es en Hebreos. Es en Hebreos. Ok. Entonces, ¿de qué manera? Ay, este anuncio, parce. Aquí está. Y aquí podemos ver por qué Abel fue para Dios le fue de agrado la ofrenda de Abel y Abel mismo, ¿no? Eso menciona la palabra. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Leamos nuevamente, menciona: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí es muy importante que nosotros veamos que dice por la fe, dice Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y lo llama por eso, alcanzó el testimonio de que era justo. Una persona el día de ayer me dijo, estaba yo en un live, y pues él estaba diciendo, no, es que lo que debemos de ser son cristocéntricos. Entonces dije yo, ok, bueno, vamos a escuchar. Dice, y pues sabemos que Jesucristo es quien nos lo perdona, pero aún estamos pecando y debemos de... ¿Cómo? Entonces yo le pregunté, entonces, ¿eres pecador? Y me dice, sí, es que ¿quién no va a ser pecador? O sea que lo que vino a hacer Jesucristo para ti no vale. No, es que sí vale, es de mucha importancia porque yo soy cristocéntrico. Y que empezó a mencionar todas las denominaciones y empezó a decir, no, es que estas están perdidas. El sábado, dime bíblicamente dónde dice que el sábado. Y yo, bueno, yo no le dije eso, sino le estaba respondiendo a otra persona, ¿no? Pero aprovechó ahí. Hola, Rodríguez, tengo una pregunta. Claro que sí, dime. Entonces, en ese punto, pues se puso a decir, no, es que todos cometemos pecado, pero Cristo ya nos salvó. ¿Te salvó de qué? Si no sabes de qué te salvó, absolutamente no te ha salvado, ¿no? O no sabes, o más bien estás engañado, que es distinto. Entonces me dijo, no hay justo ni aún uno. Y vamos a ver en dónde lo dice. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. ¿Cómo pido perdón cuando cometo un error y voy a orar? Eso para ti puede ver lo que dice la palabra creo que te lo dije, ¿no?
en el live de la hermana Namán. A ver. Para ti está escrito lo que dice en Hechos 10 y vamos a poner también Hebreos, ¿va? A ver, permíteme tantito. Hebreos 10. Bien. Ok, ahorita te los voy a leer. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 15. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Rodríguez, para ti es esto. Hechos 10:15. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es decir, no lo llames inmundo. Entonces, si nosotros nos vamos a Hebreos 10:17, ¿qué nos dice Rodríguez? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si tú estás hablando por medio de las transgresiones de la ley, ¿qué hay de cierto que Dios ya perdonó todo? ¿No? Como lo decía la hermana Namán, ¿cómo tú humanamente puedes ver de qué forma vas a ser desuscrito de esta vida? No la podemos ver, ¿no? Podemos simular cosas, es que si yo hago estas cosas, que si yo aquí demora mi salud, que aquí y allá, pero bien tú procurando de que, es que el desgaste de mi salud aquí, y sales allá afuera y pasa un automóvil y te atropella. Entonces, la causa que tú creías, pues no era la verdadera, más Dios, siendo Dios tu creador, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, como lo he dicho muchas veces, todo al mismo tiempo, como es todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Como la película. Entonces, ¿qué significa esto? Dios ya conoce todo lo que has hecho, absolutamente todo, ¿ya? Por más de que tú digas, es que, ¿qué tal? Y yo cometo algo al inicio, por eso es que Dios dijo en el Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 10, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si bien tú te puedes sentir mal, es que yo ahora soy justo, pero ¿por qué cometo esto? Es porque no estamos apegados a solo la escritura, ¿no? Un justo puede vivir justamente por la carne, valga la redundancia, puedes vivir por la carne y vivir una vida como Lot, pero tu salvación no se pierde. O sea que no hay que pedir más perdón aunque cometamos transgresiones. Exactamente, o sea, ¿por qué vas a pedir perdón por algo que ya fue perdonado? Si bien tú te sientes mal, pero ese es un sentimiento, el que te sientes mal por una transgresión de la ley, cuando todo ya ha sido perdonado, ¿no? Y muchas personas, ¡ay, qué malvado! ¿Por qué le dices eso? Cuando en Marcos 10:18 nos menciona, vamos a buscarlo, Marcos 10:18, ¿qué dice aquí? Jesús le dijo, para todas esas personitas que puedan pensar, ¡ay no, qué malo! ¿Por qué no va a pedir perdón por sus pecados? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿quién puede hacer lo bueno? ¿Quién puede hacer lo bueno sino aquel que es justo? Que ese fue Jesucristo, pero nos lo vino a enseñar de manera en la cual, ¿cómo te podría decir? El cómo debía de verse el humano en su verdadera condición. ¿Por qué? Sabemos que Jesucristo es el verbo hecho carne, misma imagen de su sustancia que es Dios, ¿no? Entonces, el único bueno es Dios. Entonces, en este punto, ¿qué podemos hacer? Pues ya no, Jesucristo ya vio toda tu vida y aún así decidió salvarte. Exactamente, aún así no merecíamos la salvación. Dios te la dio a ti, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué la fe de Abel? Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Bien, entonces empezamos a leer Génesis 4:20, que nos menciona que la descendencia de Caín eran los que habitaban en tiendas y criaban ganado, ¿no? Y lo que vemos a través de Abel dice que por su fe, pero ¿qué ofrendó Caín? Si nosotros nos vamos a buscar qué ofrendó Caín, vamos a ver qué es lo que menciona la palabra Caín Abel. A ver.
Vamos a ver qué nos dice la palabra a través de Génesis 4, versículo del 4 al 5. Nada más que permita, ahí está. Dice, Génesis 4, de versículos del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Porque vemos que Dios dice que le agradó la ofrenda de Caín y por cuál se agradó de él también. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que aquí menciona oveja, por lo cual es un cordero. Sabemos que en Juan capítulo 1, versículo 29 nos menciona Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien sabemos que aquí estaban haciendo expiación por su pecado por medio de una ofrenda, ¿a qué se refiere esto? Sabemos que por medio del primer pacto se ofrecían por medio de algún animalito, ya sean palominos, cabritos y todo así. A ver, dice, solo tenía esa duda porque quiero cambiar mi moral y se me hace difícil. La moral humana solo te va a llevar para condenación. Es por eso que yo te decía en el live que nuestro Señor Jesucristo nos menciona, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué debemos de hacer? Desecharnos completamente. ¿Por qué? Porque si nosotros llenamos de moral lo que hay en el mundo, ¿qué pasa? Lo que hay en la palabra va a chocar, va a estar contrarrestada con la moral, ¿ya? Y la moral humana que quiere obrar para buena acción, pero ¿quién hay bueno? Ya lo leímos que ninguno hay bueno, solo Dios. Entonces, pues va a haber un choque de moralidad. Si Jesús vino a enseñar moralidad, es creencia gnóstica, exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere? Esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estábamos hablando del primer pacto, ¿no? Entonces, en ese primer pacto se ofrecían, pues, cabritos, ovejitas, palominos, los cuales, pues, el sacerdote imponía las manos sobre ese animalito que no tenía que tener ningún defecto ni ninguna mancha, es decir, sin pecado, y el sacerdote traspasaba el pecado de esa persona a la cual lo llevó, que daba la ofrenda en ese animalito, ¿no? Entonces el animalito tenía que ser desangrado, verter la sangre alrededor en tierra y luego toda su grosura y todo lo demás debería ser quemado, ¿no? Pero ¿no se supone que la gracia te transforma para bien? Sí. Y esa envidia, ¿quién es? Yo, o sea, no, ni siquiera leí, pero ahorita lo voy a leer. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él, sin ser pecado, porque sabemos que Jesucristo fue, ¿cómo les podría explicar? Fue engendrado por medio del Espíritu Santo. No hubo un contacto humano-humano, sino hubo un contacto del humano con el Espíritu de Dios, ¿no? Eso sabemos que María fue quien engendró a Jesús, pero no fue de la simiente del humano, sino fue la de la simiente de Dios. Bien, entonces cuando Jesucristo nace sin pecado, sabemos que Él se vuelve pecado. Cuando Juan el Bautista carga sobre sí el pecado de toda la humanidad, Él se vuelve pecado. Y ahora, ¿qué es lo que exige el pecado? Exige la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de un justo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No de la simiente de Adán con pecado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que cuando Jesucristo ya está crucificado, sabemos que la palabra también nos dice, ¿no? Vamos a buscar. Aquí está. Vamos a buscar qué nos dice exactamente qué pasó. Bueno, esto se los iba yo a leer, ¿no? Se los iba yo a leer. Le voy a leer Isaías 53 completo, ¿no? Es poco, son 12 versículos. Pero es importante que lo leamos. Leamos solo lo que dice y creamos solo lo que está en la palabra. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué le tuvimos nosotros? Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está la respuesta. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, nuestra paz, que recordemos que la palabra de Dios habla en lenguaje espiritual, la paz no es como nosotros la conocemos, no tengo deudas, no tengo enfermedades, tengo a mis hijos bien, con mucha salud, tengo mucha economía, tengo muchas propiedades y todo eso, y pues ya, ahora sí puedo estar descansando y pues seguir viviendo mi vida. Eso no es lo que quiere decir, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, la paz os doy, la paz os dejo, pero yo no doy la paz como la da el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La paz que Jesucristo nos deja no es la paz que nosotros conocemos humanamente. Sigamos leyendo, pero reiteremos tantito esto, ¿no? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso solo lo saben los justos y santos de Dios. Así. Entonces, ¿por qué nosotros le tuvimos a Jesucristo? Nosotros en el corazón que la humanidad tiene, dice, ay, pobrecito de Jesús, azotado y herido de Dios y abatido, porque yo sé que él no quería sufrir eso, pero vino a hacer la voluntad de Dios, cuando ni siquiera conocen cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y menciona, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero las personas dicen, entonces cuando yo me muera, pues Él me va a resucitar. Sí, entonces pues sí, voy a seguir viviendo mi vida hasta que Dios permita todo lo que yo quiera. Y pues ya, yo me voy a arrepentir todas esas veces que yo cometa pecado. Cuando en Hebreos 10 dice que nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido su cuerpo como sacrificio por el pecado, una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que esto abarca completamente todo lo que nosotros pensamos del tiempo. Para nosotros, el pasado fue, el presente es hoy y el futuro es mañana. Pero quién sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Pasado, presente y futuro. Para Dios que existe, para Dios existe el hoy. Hoy existe. Para Dios el tiempo no funciona como nosotros lo vemos. Para Él solo conoce la eternidad. Y lo menciona la palabra. Dice, porque hay muchos más creyentes de la gracia en esos tiempos y antes no habían muchos. Pero recuerda, quien dice que todavía es pecador no cree en Jesucristo, mucho menos en Dios. ¿Por qué? Porque como ya te leí Hechos 10:15, ¿qué fue lo que te leí? Dice, volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no llames tú común. Si Dios lo limpió a través de su Hijo una vez para siempre, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Jesucristo menciona consumado es, o más bien para los intelectuales, tetelestai, ¿qué quiere decir eso? Consumado es, quiere decir que lo que haya hecho fue llevado en su totalidad, de manera perfecta, de manera completa. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Mas él, ¿quién? Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestras rebeliones. ¿Ya? Muchas personas lo ven, es que los romanos tan malvados, era el Hijo de Dios, si yo hubiera estado ahí no hubiera hecho eso. Pero ¿qué pasa? Si esa persona
como no se ve malvada y se ve buena, bondadosa, pues lastimosamente no ve que ella pudo haber hecho peor. Toda la humanidad estaba en conjunto, en un solo apoyo. Llamemos, ¿no? Como lo veíamos ahí con Roma. Crucifíquele, crucifíquele. Todos estaban diciendo así. Toda la humanidad. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si nosotros vemos humanamente qué es moler, prácticamente significa que algo es triturado, ¿no? Dice, yo crucifiqué a Cristo, sí, toda la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Algo que fue, ¿cómo les dije? Triturado. Así, por nuestros pecados fue molido, triturado nuestro Señor Jesucristo, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, ¿ya? Entonces, cuando una persona dice que todavía es pecador, viene Jesucristo y dice, ay, esa persona todavía se siente pecador, entonces, Padre, por favor, muéleme otra vez y hiéreme otra vez, porque él todavía se siente pecador. Bueno, lo limpia. Viene otra vez esa persona, ay, ¿qué crees, Dios? Volví a cometer pecado, por favor, otra vez Jesucristo. Como que si Jesucristo tuviese que ser molido cada vez que esa persona se siente pecadora, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Ahorita voy a leer los comentarios, no se preocupen. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya dijimos cuál es la paz que Jesucristo nos da, ¿no? El día de reposo. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sabemos que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Jesucristo hubiera abierto su boca? Él solo tenía que hablar, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él solo tenía que hablar, y así como él dijera, así va a pasar. Como cuando fue a su pueblo y los de su pueblo, Jesucristo menciona, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Entonces la voluntad de Dios que era que él tenía que pasar todo esto, ¿no? Entonces sigamos leyendo. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué menciona vivientes? Sabemos que ya leímos en un live anterior el por qué menciona la palabra. Dice, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Sabemos que en el primer Adán estaba la vida, ¿no? Vivía, vive. Pero en el postrer Adán está y menciona espíritu vivificante, que quiere decir que de él sale la vida, que él es el que da la vida a los vivientes. Es muy sorprendente poder darnos cuenta de todo lo que hay escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y nunca engañó en su boca. Dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos que cuando la palabra menciona que a los ricos no entrarán al reino de Dios, no quiere decir que como nosotros vemos a los ricos aquí, humanamente eso quiere decir, por cuanto la palabra está escrita en lenguaje espiritual y se da de discernir espiritualmente, menciona cómo hay que verlo, un rico espiritual, ¿no? Digamos, al día de ayer yo me acerqué a un live donde habían como 80 y tantas personas. Dije yo, pues me quedé un ratito, ¿no? Para ver qué decía.
Y entonces esta persona y dice, hermana, no sé qué tal, hola, bienvenida, que no sé qué, y aquí, y decía, pastor, no sé qué, ¿no? Algo así me decía su nombre de TikTok. Entonces yo, pues le dije, hola, ¿qué tal, hermano? Y yo, no soy tu hermano, todavía no te conozco. Entonces yo le puse, eres pecador, me silencia y me bloquea. Sabemos qué quiere decir eso. Pues era pecador y pues, ¿qué pasa? Un pecador no puede ser llamado pastor. ¿Por qué? Porque pastor quiere decir enviado de Dios. ¿Quién es y cómo viene un enviado de Dios sin relación con el pecado? Entonces esa persona era pastor nombrada por Dios, no, era un pastor nombrado por los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que a través de, por ejemplo, cuando el rey David fue ungido porque Isaías lo quería, ¿no? Fue ungido porque todos los demás profetas querían que David fuera ungido. No, fue elegido por Dios. Como vimos el día de ayer lo de la primogenitura, que Esaú tenía que tener la primogenitura, la bendición, por medio de lo que se veía humanamente, pero Dios no le escogió a Esaú, escogió a Jacob, quien era el segundo hermano. Entonces, la primogenitura se lleva a cabo por medio de lo que el hombre piensa, no, es por medio de quien Dios escoge. Es muy fascinante toda la palabra. Dice, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿quién? Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En quién? En Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién justificará a mi siervo justo a muchos? Jesucristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay que ser levantado por Dios para ser pastor, ¿sí, no? Exactamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquel que se mencione o se disponga como pastor y en él diga, es que si le preguntan, ¿tú eres pecador? Sí, soy pecador. Porque ¿quién no va a ser pecador? Todos somos pecadores. Si bien hay verdad en lo que dice, pero hay mentira en lo que cree. ¿Por qué? Lo que cree él es que su pecado es pagado cada vez que él pide perdón, cada vez que él se arrepiente. Ahí su pecado es pagado. Pero ¿qué pasa? Esa persona dice, bueno, ya se pagó mi pecado. Hay una muchacha, híjole, la palabra dice que con solo ver con los ojos ya adulteró. Híjole, ya me volví a ensuciar. Dios, por favor, perdóname. Como que si Jesucristo, como les dije anteriormente, estuviera todo el rato. Aquella persona se siente pecadora. Sale Jesucristo otra vez a machacarlo, a molerlo. Como que si eso fuese como humanamente se ve. Pero no, si ese disque pastor es pecador, no es un pastor de Dios. ¿Ya? Porque un pastor que hace pastorea a las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Si ese pastor tiene pecado, alguien, les voy a poner el ejemplo. Si hay una persona que tiene pecado y ve a otra persona que tiene pecado, las dos personas tienen pecado, pero esta quiere ayudar a esta y le dice, mira, tú no vas a tener pecado haciendo esto, guardando el día sábado, esforzándote todos los días, sé bueno, sé aquí, sé allá, sé aquí, sé allá. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden cargar. No van al cielo ellos y tampoco dejan que los demás vayan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona que dice que es pastor pero tiene pecado ha sido elegido por los hombres, mas no de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra, pastor
es el que pastorea las ovejas. Entonces, si esta persona, ahí están las dos, si esta persona no tiene pecado, es ahí donde puede enseñar cómo no tener pecado, que es por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, nosotros tenemos el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio? Dice, hay verdad en lo que dice, pero hay mentira en lo que cree. Gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo también, ¿te acuerdas de la frase esa que guardé en WhatsApp? No me acuerdo, lo que parece imposible para el hombre, no me acuerdo cómo era. Dice, ¿qué piensas de los cristianos terias, los que se creen ovejas? Pues se crean lo que se crean, no pasa nada, Jonathan. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es lo que hay aquí, sino lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden venir a decir, es que todavía hay pecado, ¿por qué dices eso? De la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón todavía está el pecado, ¿qué va a decir? No vas a decir absolutamente nada, nada más que para condenación. Eso es lo que dice. Oh, ¿y cómo puedes dejar de pecar? El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que la palabra nos dice a través, y lo podemos ver en Nicodemo, ¿no? ¿Qué le dice Jesucristo? Hola Mariluz. ¿Qué le dice Jesucristo? Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué menciona? Vamos a buscarlo específicamente para no decir nada más así por nuestro. No confiemos en lo que hay en nuestro pensamiento. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3 al 17. Bueno, pero vamos a leer específicamente donde dice ahí, ¿no? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo estaba viendo Nicodemo? Estaba viendo por todo lo que tiene que ver con obra humana. Decía, pero es que, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No te entiendo. Y las personas ahorita actualmente, nacer del agua. Es que ser bautizado significa sumergirse. Entonces es el agua, ¿no? Cuando nosotros conocemos que el agua es la palabra de Dios, la palabra viva. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo quería meterse en la panza de su mamá. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo menciona, el que es nacido de Dios, el que ha creído en mí, de él correrán ríos de agua viva. Humanamente eso puede ser posible. Entonces, si lo vemos en el lenguaje espiritual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de él puede brotar la vida, por cuanto ahora en él, que ha creído en Jesucristo, Jesucristo vive en él. Por lo tanto, Jesucristo hace emanar la vida. Nosotros solo somos los mensajeros. Quien salva es Jesucristo. No conocía el camino de la fe, estaba viendo por obras, porque toda su vida estaba basada en la ley por obras. Exactamente. Sabemos que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, ¿no? Nicodemo era como decir, era un presidente municipal. Era prácticamente eso, ¿no? Y si su presidencia le decía, es que tú eres pecador, ¿no? ¿Qué iba a decir Nicodemo? No, pues sí, somos pecadores, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Si la palabra lo dice, es directa y concreta. Hasta hay versículos y capítulos que son de manera explícita y literal, que dice que ya no tienes pecado. Las personas dicen, no, hombre, si está en el primer pacto, el Antiguo Testamento, pues no. Si está en el Nuevo Testamento, sí, ¿no? Porque pues, dice, no se pudo salvar Nicodemo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice, respondió Jesús a lo que le había dicho Nicodemo, ¿no? De que cómo podía nacer de nuevo y meterse de nuevo al vientre de su mamá. Dice, respondió Jesús, de cierto, otra vez le dice, de cierto te digo. Sabemos que en ese tiempo, hay que recapitular todo, sabemos que en ese tiempo, el que Nicodemo hubiese sido visto con Jesucristo, prácticamente lo iban a tomar como traición y le iban a dar. Entonces, Jesucristo sabía, no hay tiempo para que nos explayemos, digamos, toda la madrugada hablando. Entonces yo le voy a decir la verdad, porque ¿qué dice Jesucristo? Yo os digo, ¿cómo dice Jesucristo? A ver, permítanme un momento. Es que no quiero borrar todo eso que tengo acá. A ver.
A ver, vamos a ver qué nos dice la palabra. Sí, aquí está. Ay, creo que sí es esta. A ver, permítanme. Sí, dice Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo como habla el hombre, o le estaba hablando espiritualmente, porque dice, lo que yo os hablo es espíritu y es vida, ¿no? Sigamos leyendo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces las personas dicen, entonces mezclamos lo que dice bautizarse en Juan y lo que dice nacer en agua. Entonces me debo de zambullir y debo de salir y ya soy salvo, estoy limpio de pecado. Si bien lo ven a través de Naamán, pero ahí también todo lo que está escrito en lenguaje espiritual. ¿Por qué? Sabemos que Naamán se zambulló 7 veces. ¿Y qué significa, Naamán? Aquí está, frutos de la vid. ¿Qué significa el que Naamán se hubiese zambullido 7 veces? ¿Quién más para que tú nos digas qué es lo que quiso decir? El verdadero bautismo es en la cruz. El verdadero bautismo es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Que está limpio de pecado, exactamente. Cuando la palabra menciona 7 veces, quiere decir limpieza del pecado. Entonces, cuando el general Naamán se zambulló en el río Jordán 7 veces, es sombra del evangelio, ¿no? La lepra es sombra del pecado, exactamente. Naamán era un general el cual estaba plagado de lepra, ¿no? Entonces fue a buscar, no me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote, pero el sacerdote mandó a su criado y dijo, pues me envió mi patroncito. Siente el número de la gracia, exactamente, Mariela. Entonces me envió mi patroncito, tú que estás buscando Naamán, y dice que vayas y vayas al Jordán y te zambullas. Entonces Naamán, todo enfurecido, ¿cómo me va a decir eso? Y además me va a mandar a su criado o su siervo, no me acuerdo cómo decía la palabra, pero dice, ¿cómo? La salvación de los pecados, exactamente. ¿Cómo puede decirme y mandarme a alguien más si no vino a él? ¿Cómo me va a decir en el río Jordán si hay ríos muchos más preciosos y grandes y mejores que el Jordán, ¿no? Y pues uno de sus soldaditos le dijo, general Naamán, de verdad, eso tan fácil que te dijo no lo puedes hacer. O sea, si te hubiese mandado a la montaña o a derribar cualquier cosa, no lo hubieras hecho. Y entonces ahí Naamán comprendió, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede ahí es que Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces en agua. Entonces, cuando él sale la 7ª vez, sale limpio de la lepra, sombra de lo que había de venir, ¿no? La lepra es sombra del pecado. Zambullirse 7 veces quiere decir la limpieza del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos ver el evangelio claro. El general Naamán quería ver al sacerdote, ¿no? Al sumo sacerdote. Sombra de Dios. Y el siervito, el chiquito al que manda, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué menciona? Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, cuando ese siervito le dice, solo hay que zambullirse en agua. El agua, sabemos que es la palabra de Dios. Todo, en todos lados está el evangelio. Entonces, pues es eso. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos, ya ahora vimos que dice, ¿qué nos quiere decir cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu? No habla del agua que tú tomas, no habla del agua en donde las personas dicen que se zambullen y salen y ya están limpias. Ahí lo que pasa, está pecador seco, se zambulle y sale pecador mojado. Solamente pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice lo demás? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un fariseo de fariseos, literal. Estaba hasta con un lugar propio en el Sanedrín y no conocía lo que Jesucristo le estaba diciendo, ¿no? Entonces sigamos. De cierto te digo, le vuelvo a decir otra vez nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que en el primer pacto, el pueblo, no digo estos, el pueblo de Israel, el que fue liberado de Egipto, sabemos que estuvo en contra de Dios. Entonces Dios dijo, voy a meter un montón de serpientes para que los piquen y ahí queden, ¿no? Sean fusilados por las serpientes. Entonces, pues todos estaban clamando, por favor, Moisés, dile a Dios que nos quite todo eso, que nos sane, porque todo el pueblo está muriendo. Entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la alce, y que todo aquel que vea la serpiente se salve de las serpientes, ¿no? Sabemos por qué menciona bronce. El bronce significa la justicia, el juicio de Dios. Entonces, cuando ellos ven el juicio de Dios, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque en Jesucristo se cumple el juicio de Dios, la justicia. Entonces, ¿por qué menciona que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque así como creyeron ese pueblo, bueno, el pueblo, así como creyó el pueblo en la serpiente cuando lo veía, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Es tan maravillosa la palabra. Vamos a leer todos los comentarios, o bueno, la mayoría, ¿no? Porque ya no alcancé a leer todos. Bien, aquí empieza. Dice, ¿cómo pido perdón? Y ya te respondimos, ¿verdad, Rodríguez? Ok. Dice, era Pedro que ya lo había limpiado. ¿Cómo, Ramiro? ¿A qué te refieres? O sea, sí. Pues ya no, Jesucristo vio toda tu vida y deseó salvar. Aún así no mereciendo nosotros la salvación, nos la da, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como muchos dicen, es que ¿cómo no te vas a ser responsable de tus acciones y aquí todo se paga? Y yo lo que les digo, ve, justifícate por ti mismo, ve y anda, hazlo. Cuando veas que no puedes, vas a venir aquí. Mientras la población mundial está trabajando, vos estás hablando babosadas, vago eterno, vida eterna, epa, user. La envidia de que ahora podemos predicar lo que es vida y no para muerte, porque muchos lo que quieren, ¿no? Encontré un live, el cual, ay, sí, sí, todos estamos bien, porque si estamos en Jesucristo, todo está bien. Ay, una personita, ay, ¿qué dice? Mi papá está enfermo, por favor, pide por él. Claro que sí. Agarra su libreta. Claro que sí, vamos a pedir por él. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, se llama Albertico Domínguez. Sí. Ay, sí, vamos a orar, porque como que si Dios se fijara en las cosas del hombre, en los dolores del hombre, cuando ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Entonces, ¿en qué se enfocan? Se enfocan en las cosas terrenales, como lo hizo Nicodemo, ¿no? Está escrito. Pero ¿no se supone que la gracia te transforma para bien? Sí, en espíritu. Sí, pero no tu cuerpo, sino tu mente y corazón, exactamente. No es la simiente de Adán con pecado. Para lo que estábamos diciendo, ¿no? Dice, porque ya casi se nos va el siervo también. Eso puede ser, sí, el siervo de en el que fue, ¿cómo se le llama? Fruto de la vid, sí, no, el siervo de Dios, sí, como tal. Eso solo lo dejan los justos, sí, porque hay muchos más creyentes de la gracia en estos tiempos y antes no había muchos.
¿Quién te dice que no había muchas? Porque ya va a explotar el planeta y hay avivamiento, sí, también. Para eso sirven los terremotos y así, para que crean a la palabra, exactamente. Solo creía que había que pedir perdón cuando le pides perdón a tu padre cuando cometes un error, pero el perdón fue a través de Jesucristo. Cuando tú llegues delante de Dios, ¿crees que te va a ver a ti? Digamos, Rodríguez, este presente es Rodríguez, ¿crees que te va a ver a ti así? No te va a ver a ti. Al que va a ver es al que intercambió lugar por ti. Jesucristo, este eres tú. Tú no mereciendo la salvación, Jesucristo hizo esto y te elevó. Entonces, cuando tú estés frente a Dios, que muchos dicen, es que vamos a estar frente a Dios cara a cara. Bueno, lo explico así para que lo entiendan. Cuando estés enfrente de Dios, no te va a ver a ti, llamado Rodríguez, va a ver a Jesucristo. Va a ver a Jesucristo, pero no te quita tu posición de hijo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Yo estaba ahí diciendo crucifícalo. Sí, todos estábamos ahí diciendo que crucificaran a Jesucristo. Hay que ser levantado de Dios para ser pastor, ¿sí, no? Sí. ¿Y qué es ser levantado de Dios? Quiere decir que ya no tiene relación con el pecado. Dice, es como si un muerto quisiera dar vida a otro muerto. Exactamente, Rodríguez, así. Te voy a robar la frase, ya me la robaste. Dice, ¿qué piensas? Bueno, ya te lo dije, ¿no? ¿Cómo puedes dejar pecar? Y ya. La gente cree que es pecado todo lo que ve en el mundo, pero son frutos del pecado original. Exactamente. Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Quería meterse la mamá la falsa. Dice, ni te vas a equivocar el resto de tu vida, pero penalmente ante Dios estás legal. Estás completamente legal ante Dios. Y estaba viendo por obras porque toda su vida estaba basada en la ley de obras. Sí, así veía Nicodemo. Toda su vida estaba basada en las obras. No se pudo salvar Nicodemo, ¿verdad? Pues sinceramente, si leemos todo completo, podemos ver por medio de qué nos dicen en Juan. Dice, el verdadero bautismo es en la cruz, que está limpio de pecados, sí. Bueno, lo que estábamos hablando de Naamán, ¿no? Sí, exactamente. A ver. Dice, entendí bastante cosas, es tan fructífero escucharte. Pero no creas en lo que yo te estoy diciendo, Marilu. Agarra la Biblia y léela, por favor. Ya no sé de qué otra forma decírtelo. Porque así sin duda un justo antes de creer en Cristo. Dice, toda la Biblia está en lenguaje espiritual. Si Dios es espíritu y nos habló en su lengua, exactamente. Porque se curó si dudo no tuvo fe. ¿Cómo? Dice, siempre me pregunto por qué les hablaba en parábolas a los fariseos. Porque Dios habla a través de su espíritu. Dios no es hombre para que piense ni hable como hombre. Dice, ni un estar al 100 con Dios tristos. Don solo. No te entiendo, Alex. ¿De dónde eres? ¿Speak Spanish? Dice, si alguien pecador se enferma es porque va a recibir salvación, no para su cuerpo, sino para su alma. Amén. Es cierto. Dice, ¿cómo nos van a dar el galardón en el cielo? Pues mira, eso lo puede explicar muy bien Frutos de la Vid. Ella sabe mucho de eso. Y siempre me decía, por favor, predica, porque ya eres salvo, pero el galardón que te va a dar Dios por medio de que tú prediques el Evangelio, ahí es donde está nuestra edificación, ¿no? En el Espíritu, no en nosotros. Entonces, dice, Jesús nos lo dio predicando el Evangelio así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui al live de Marilu, perdóname por quemarte, siempre utilizo, ¿no?, un perfil distinto a para ir a ver qué es lo que dicen y meterme y así. Entonces, ella estaba hablando de Dios y yo, de aquí soy. Vamos a ver qué dice. Entonces entré y pues estábamos, ¿no? Su pensamiento con yo solo lo que decía la palabra de Dios. Pam, 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 pam. Y pues llegó un punto en donde Dios tuvo misericordia de ella y yo le dije, ¿sabes qué? Me estoy desgastando mucho tratando de escribirte, pero pues no es tan fácil. Entonces me dijo, ven, sube. Y allá estuvimos de 1 de la mañana hasta 4 de la mañana. Duro y dale. Hasta que supimos que Marilu recibió salvación.
Dice, y si no tengo galardón, nosotros recibimos guía de quien recibimos la salvación. Tenemos sí o sí, Jesús nos lo dio, exactamente. Nadie es salvo hasta que termine tus días sirviendo a Dios. ¿Para ti qué es servir a Dios, Elías? Jesús no consumó tu salvación. Es lo que le estoy preguntando, para él, ¿qué es la salvación? Sabes, muchas veces quisiera saber, así como tú, gracias a Dios por la misericordia que tiene en frutos de la verdad. Así es. Y pues fíjense que quería leer lo que era Isaías. Leímos Isaías 53, pero voy a leer un pedacito de Isaías 59, ¿va? ¿Les parece? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sabemos que antes estábamos en un mismo corazón por el Espíritu de Dios, pero cuando el pecado entró por un hombre, y por el hombre pasó la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Al momento de querer volver a estar así, no se puede. Phil Barrera. No se puede, ¿por qué? Porque por la obra humana nadie puede justificarte. Yo me llamo Isaías, ¿en serio? Ahí está tu promesa. ¿En qué capítulo y versículo está tu promesa? Wow. Entonces, la división por medio del pecado, que menciona, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que menciona la palabra vamos a buscarlo. Vamos a buscar que nos dice en Juan capítulo 9 versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que como ellos tienen pecado, pues Dios no puede ser mostrado su rostro ni tampoco oírlos. Es Abraham Isaías, mi nombre completo. Oh, ya. Entonces, ¿tu promesa la recibiste en el primer pacto? Nadie sabe la hora. Si supieras, si conocieras las escrituras, sabías que la segunda venida de Jesucristo, ¿cuándo va a ser? Te la pregunto a ti, Elías. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Entonces, ¿en qué condición están los pecadores? Isaías 59 del capítulo 1 Isaías capítulo 59 versículo 1 al 8, ahí está. Buenas tardes, tía. Entonces, en realidad es ok. Siempre me pregunté si los que se quedan en el arrebato luego tienen chances. Hay que ver qué es lo que dice la palabra. Si después del arrebatamiento la palabra menciona que no, pues no. Si la palabra menciona que sí, pues sí. ¿Qué es lo que debemos de confiar? ¿En lo que yo te diga? ¿En lo que tú pienses? No, debemos de creer solo en lo que está escrito. Eso es de ley primordial. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, y lo repito tantas veces porque se nos es necesario recordarnos, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿En dónde lo dice? Vamos a buscar qué versículo y qué capítulo.
Vamos a ver en qué lugar. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negarte a ti mismo quiere decir desecharte completamente. Lo que hay aquí en tus pensamientos, lo que hay aquí, tiene que ser desechado completamente. Si no eres desechado completamente, ¿qué es lo que pasa? Tus pensamientos, tu creencia, tu conocimiento y tu sabiduría van a chocar contra la palabra. Entonces, si esto sucede de forma en la que el hombre quiere mezclar lo que hay aquí con la palabra, lo único que va a ocasionar es un choque y va a surgir una nueva denominación que se llame Jesucristo y yo solo somos la salvación. Entonces así han sido muchísimas denominaciones que han nacido. ¿Pero por qué? Por conocimiento humano. Si nosotros leyéramos, sabríamos que la palabra nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El temor a Dios es principalmente, ¿qué cosa? No tengas miedo de aquel del que mata el cuerpo, sino del que mata el alma, menciona. No tengas temor. Entonces es tan fascinante ver específicamente que nosotros, digamos, si te encuentras a algún bandido, el cual te dice: dame todo el dinero que tú tienes, tú, del Señor, por favor, téngalo, no me haga nada. ¿Por qué? Porque tienes miedo a dejar este cuerpo. Pero esa duda, ¿por qué sucede? Esa duda sucede porque sabes que por más que tú te esfuerces, no vas a poder ir a la presencia de Dios. Si yo voy con alguno de alguna denominación, ¿no? Digamos que entra un bandido y ese bandido dice: tenga, o sea, aquí la tengo, y le dice ¡pam! Esa persona en su último instante pensó en alguna ocasión que iba a ir para con Dios, o habrá dicho: híjole, ay, no, hoy tenía planeado ir a dejar cosas a los pobrecitos, ayudar a los abuelitos, ir a predicar, a tocar puertas, ay, pero no lo hice, pero Dios se tiene que agradar todo lo que yo hice, pero la palabra dice que no debe, ay, no. Entonces no saben en qué momento van a ir para con Dios. El arrepentimiento es el arrebatamiento. El que tiene miedo porque no tiene seguridad a dónde va al perder la vida. Exactamente. Hermana, ese es el arrepentimiento. Exacto. El arrepentimiento lo podemos ver a través de Judas y a través de Pedro. Tendrán que perseverar aunque les quiten la vida, porque no habrá Biblia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento? El arrepentimiento humano es a través de Judas. ¿Cómo se arrepintió Judas? Judas se arrepintió por todo lo que había en su mente y corazón, ¿no? Judas dijo: es que yo he entregado un alma inocente, porque yo pensé que como él era Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a venir y iba a destrozar todos a nuestros enemigos por lo que él veía, por su óptica de hombre. Entonces, ay, no, entonces yo no quiero estas monedas de plata. Y le responde: no, pues ya hiciste lo que hiciste, ni modos. Como lo menciona, ¿no? Atente a tus consecuencias. Entonces, pues agarra a Judas y se arrepiente de lo que había hecho y se desuscribió él mismo de esta vida. Eso es arrepentirse, llegar hasta ese punto. Bien, ahora vamos con el arrepentimiento de Pedro. Pedro sabemos que era uno de los discípulos, apóstol, que solo son 12. Entonces, él era el discípulo que más confiaba en sí mismo, ¿no? Cuando en la última cena nuestro Señor Jesucristo menciona cuando a él lo agarrasen, dijo: todos ustedes se van a escandalizar. Entonces volteó Pedro y dijo: yo no me voy a escandalizar, todos aquellos tal vez, pero yo no, hasta daría mi vida por ti, ¿no? Y demás vinieron los demás discípulos porque no le querían quedar mal, por cuanto veían todavía como hombre, ¿no? Eso es ver como hombre. La palabra está puesta para que nosotros podamos ver la condición del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: de cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando Pedro escucha esto, dijo, no, 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 si es cuestión de morir por ti, yo lo voy a hacer. Sabemos qué pasa después. Nuestro Señor Jesucristo la agarra y todos se dispersan, ¿no? El primerito tal vez fue Pedro. Entonces, cuando Pedro ya se encuentra como que, ay, ya agarraron a Jesucristo, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Y dice, tú de casualidad no eres Pedro, el discípulo de Jesucristo. No, 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 yo no soy. ¿Quién sabe quién es ese? No, lo negó una vez, lo niega una segunda vez. Y cuando lo niega la tercera vez, hasta menciona, ¿no? Que saber qué tantas sandeces habrá dicho Jesucristo. Yo no conozco a ese tal por cual. ¿Por qué? Porque sentía el miedo de hombre. Entonces, cuando Pedro lo niega por tercera vez, ¿qué pasa? Canta el gallo. ¿Y de qué se da cuenta Pedro? Todo lo que él creía, de su buena obra, de su buen querer, de todo lo que él pensaba, no sucedió, más que se cumplió la palabra de Jesucristo. Antes de que cantase el gallo, lo negó 3 veces. Entonces Pedro entró en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Se desechó completamente y solo creyó a la palabra. Ay, ay, ay. Entonces, a ver, vamos a leer un poco más porque me perdí. Dice, dice, el que tiene miedo no tiene seguridad de salvación. Exactamente. Si Judas le confesaba a Jesús que lo quería traicionar, ¿podía ayudarlo a Jesús a él? No. Así como Satanás tuvo un propósito que era, y siempre, se lo he dicho a Frutos de la Vid, siempre le he dicho, Satanás era el protector, más bien, de la gloria de Dios. Pero Dios necesita tener algún protector. O sea, nos lo ponemos a pensar. Él es todo, ¿no? Él es el creador. Entonces lo necesitaba. Entonces el propósito de Satanás por ser el protector era lo que es ahora, ¿no? Porque si nosotros no hubiésemos caído en pecado, que sabemos que el origen del pecado de Satanás, no hubiésemos podido ver la gloria de Dios y Dios no hubiese podido mostrar su gloria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así como Dios dijo, Rodríguez, así como Dios dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz, quiere decir que cuando Dios habla así es, y ese mismo poder lo tiene Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, alguno de aquí, de ustedes, me va a traicionar, les estaba diciendo, por favor, no me vayan a traicionar, por favor, es que como ustedes se entienden como hombre, yo tengo que hablar como hombre. No, Jesucristo lo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué pasa? ¿Se cumplió? Se cumplió. Iba a suceder. Sí o sí, porque se cumplió la voluntad de Dios. ¿Qué me dices del profeta Elías que tenía miedo a Jezabel? Había que ver en la escritura que dice. Dice que Judas lo entregue fue bendición para la humanidad, pero Judas se condenó. El que tiene miedo a morir es porque sabe que su espíritu está muerto. Así es. Me refiero a miedo a la muerte. Dice, ya no alcanzo a leer. Dice, sí. Pero Judas podía arrepentirse, pero no pensó y se mató. Es porque estaba ya dicho por Jesucristo. Exacto, no es lo que sepa, pero el espíritu maligno lo hace sentir. Sí, exactamente. Los que somos nacidos del espíritu de Dios ya no tenemos miedo de eso. Ahora el morir es ganancia. Si este cuerpo ya queda aquí, ya sabemos para dónde vamos, papi. Dice, ¿de qué entregó a Jesús? Ya, ¿cómo hizo Pedro que se arrepintió? Arrepentirse de creer en él mismo. Exactamente, fruto de la vid. No lo pudiste decir más claro. Así es. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí es cuando me asombro que todo lo que pasa en la tierra y el cielo es porque Dios lo permite. Así es. ¡Fa! Dice, muerto por nosotros. Pedro se arrepintió de creer en él mismo, así es. Pedro se acordó de la palabra que tenía que suceder, así es. Sí, así como vemos, y muchos se han agarrado y ha salido una denominación de esto, en la cual la mujer adúltera, encontrada en pleno acto de adulterio, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Y ahí humanamente dicen, es que Jesucristo le dijo que se fuera y no, no sé por qué me pica mucho la nariz, Jesucristo le dijo que se fuera y que no vaya a pecar, entonces nosotros debemos de esforzarnos, debemos de aquí, y empieza, ¿no? Con sus paramayas en donde sea, pero la palabra es en espíritu. Si Jesucristo lo dijo, así se iba a cumplir. No porque la mujer ahora ya no adúltera, no porque esa mujer se esforzase, sino porque la palabra de Jesucristo se cumple. Entonces eso es. Entonces el verdadero arrepentimiento es ser como Pedro. Pues mira, te lo voy a poner aquí. Te lo voy a poner. Entonces, ahí está, lo anclé. Pedro se arrepintió de creer en sí mismo. ¿Y ahora en qué cree? En la palabra de... creyó en la palabra de Jesucristo. Ahora sí, es conocer que eres pecador, luego viene la salvación. Eso sí, no se puede ser salvo sin ser pecador. Exactamente, es como lo que le estaba yo diciendo hace rato. Una persona me sacó y me dijo, es que no hay justo ni a un uno. Y yo le digo, bien, entonces te explico de qué manera es. Y se la explico a través de la parábola conocida como la parábola del buen samaritano, ¿no? En la cual había un hombre medio muerto y había un samaritano, el cual fue movido a misericordia para salvarlo. ¿En qué condición estaba el hombre medio muerto? Estaba en la condición de ser salvado. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos menciona que Él es la vida, los demás están en muerte. Entonces, reconocer la condición de estar muerto, ahí es donde puedes ser salvado, pasar a la vida. Si una persona ya se siente viva y no se ve muerta, por lo tanto, su justicia de hombre ya ha hecho justicia, y dice que para los que se pierden ya han sido, los que no han creído en Jesucristo ya han sido condenados. Entonces, esa persona cree que está viva por cuanto este cuerpo se mueve, por cuanto este cuerpo gesticula y hace cosas y siente, dice, pues estoy vivo. O sea, y por ejemplo, ¿no? Yo era demasiado de no leer la Biblia antes, que pues todos sabemos, ¿no? Adán pecó y por eso está el pecado, pero el pecado es lo que yo haga, ¿no? Cuando la palabra nos dice, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Entonces, en Adán está el pecado, pero recordemos antes cómo fue. Dios menciona, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya lo he explicado en otros slides porque lo dice de manera plural. Creemos al hombre a nuestra y no dice a mí. Bueno, pero vamos a explicarlo después. Entonces, dice, creemos al hombre, ¿en qué? En espíritu. Luego menciona, después más adelante, formemos al hombre del polvo de la tierra. Entonces, era en espíritu y le dio un cuerpo. Entonces, cuando están destituidos de la gloria de Dios, ese espíritu se vuelve muerte. Entonces queda el cuerpo con una alma muerta. Entonces las personas dicen, pues es que ahí Dios dijo que cuando consumiera de ese árbol iba a morir, pero pues Adán sigue vivo, entonces, no pasó nada. Pero ven como hombre. Dice, no, a ver qué dice. Dice, a ver qué más. Pero se acordó, se condenó, o sea, no era salvo. Pecador, alguien que confía en sí mismo. Pecador piensa que todavía tiene pecado cuando Jesucristo ya los limpió de todo pecado. Pero la gente entiende mal ese versículo, somos justos en Cristo, por Cristo, no por nuestra justicia exactamente. Por eso es que hasta en el primer pacto con Abraham menciona que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Con la fe se cree para salvación. Entonces, sí, ok, ¿tú crees que eras salvo? Que Judas también anduvo con Jesús, No era, pero pregunté que si podía ser. Ya. Si él mismo desvivió, entonces no está creyendo en Cristo, se fue por la ley. Exactamente. Si Judas en ese preciso momento dijo, he cometido pecado, y más aún ahí ya estaba Jesucristo, quien quitaba el pecado. Entonces por eso estos hombres están obsesionados con no morir. Exactamente. Saben que su espíritu está muerto. Exactamente. No, ha salido un montón de cosas de un mago que vendió una empresa de no sé cuántos millones de dólares, el cual tuvo un hijo y ahora se está transfusionando lo de sus juguitos del hijo
a quitarse los jugos a él y ponerse lo nuevo. Se ha quitado plasma, que según eso, que va para vivir, ni teniendo los trillones y trillones de dólares va a poder permanecer, a menos de que esté congelado, ya lo hace. Por eso es que hay un montón de cosas que hay, pero pues bueno, fui justo desde el principio, por algo me llamo ahora. ¡Hala! Rodríguez, no me digas eso. Dice, hijo de Dios, sí, ya sé, pero pregunté que si podía ser. Claro que podía él haber entregado a Cristo, no lo hacía pecador exactamente. Entonces yo también, y fui llamada María Guadalupe. No es eso, Marilu. Es que por eso te digo que debes de leer la palabra de Dios para ver en dónde está tu promesa de salvación. ¿Por qué? ¿Cómo puedes saber que ahí va a estar tu promesa? Cuando, digamos, ¿no? Yo la encontré en Génesis 44:33 y me vi como Benjamín. Ahí pude ver el Evangelio. Cuando tú puedas ver el Evangelio en la palabra, ahí está en tu promesa. No, sí, nada más estoy diciendo. ¿Por qué? Porque necesito decírtelo. ¿Por qué? Porque luego no respondes los mensajes. Te tengo que quemar. Entonces, dice, yo soy Raquel, la creída al nombre. ¿En serio? ¿En qué capítulo y versículo está? Dice, oye, una duda, ¿Judas podía haber sido salvo? Gracias. Pues mira, ¿qué sintió Judas? Sintió remordimiento y arrepentimiento humano. Entonces, el arrepentimiento humano y todo eso lo salva. No, pudo haber sido salvo. Pudo haber sido salvo, pero ¿qué es lo que pasa? La vida de Raquel y Lea. Ah, ya, encontré mi promesa, responderé. Excelente. Entonces, Judas pudo haber sido salvo. El secreto se podría decir, pudo haber sido salvo Judas si después de haber hecho, hubiese creído y hubiese arrepentidose como lo hizo Pedro, por supuesto, de que ya no confió en sí mismo, pero su sí mismo le decía, tienes que ir a desuscribirte porque mira la maldad que has hecho, y se desuscribió. Cuando estemos en el cielo, si algún familiar no va al cielo, le podemos recordar, ay, 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 si bien la palabra nos menciona y la promesa de Dios está activa, toda la promesa de Dios está activa, dice que la palabra que porque tú seas justo serán salvos tú y tu casa, ¿no? Cuando tú seas salvo serán salvos tú y tu casa. Pero ¿qué es necesario? Predicarle el evangelio primeramente a tus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque son los más cercanos a ti. Entonces, en ese punto yo agradezco tanto por su gran misericordia de Dios que todos los que estamos aquí en esta casa pues somos salvos, ¿no? Entonces, ni nuestras deudas con eso queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si una persona no ha recibido el perdón de los pecados, lastimosamente no va a ser salva, ¿no? Por más de que su vida haya sido dirigida en un lugar en donde dices que yo creo en Dios, pero todavía soy pecador, no ha creído en Jesucristo, no ha creído en Dios. Entonces es necesario que esa persona, quien ya sea justa en esa casa, dice Segunda de Reyes 5, del 9 al 14, mi promesa con Naamán, ¿es cierto? Entonces es necesario predicar el evangelio. ¿Por qué menciona la palabra que no hay tiempo? ¿O por qué se dice que no hay tiempo? Si ese familiar, digamos, que tiene digamos, puede ser una persona de 90 años, como puede ser una persona de 10 años, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? Tú dices, pero es que hay bastante tiempo, todavía no me entiende, entonces, el abuelito o la abuelita, es que no entienden, o sea, no eres tú las que lo va a hacer entender, sino es Dios por medio de su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa persona de 10 años o esa persona de 90 años va en la calle y pasa un carro y la pasa a traer, ¿qué pasa? Esa persona, si se fue diciendo que todavía era pecador, no es salvo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona lastimosamente no va a ir a la vida eterna. Eso es lo que pasa. Por eso es que no hay tiempo. Así es, lo debemos mirar como niños exactamente.
De hecho, pues es un niño nada más el cual lo han llenado de mucho conocimiento. Dice, el malhechor no recibió el perdón de pecados y fue salvo. Nata, el malhechor, el cual sí creyó a la palabra de Dios, obtuvo el perdón de los pecados y fue salvo. ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué te da a entender eso, Nata? ¿Qué te da a entender eso? Dice, si recibió el perdón antes de morir, exactamente, ni tú vas a ir por falso. Ay, gracias a Dios, yo ya voy para allá arriba. Creyó que Jesús era su Salvador, exactamente. Pero Nata, si yo te pregunto, Nata, ¿tú eres pecador? ¿Qué me dirías? Ya sé, todos somos pecadores, la respuesta común que dan todos, pero yo no le estoy preguntando de ti para los demás, te estoy preguntando a ti específicamente. ¿Tú eres pecador, Nata? Tú lo eres. Dice que ya estamos en la gloria de Dios. Ya estamos. Ya estamos en el cielo juntamente con Cristo. Estamos exactamente, ¿no? Muchas veces sí soy Nata, que dice la palabra de un pecador. Menciona, estos irán al castigo eterno. Entonces, digamos, tú quieres justificarte por tu buen corazón, por tus buenas obras, ¿verdad? O sea, si tú haces lo bueno, agradas a Dios. Así es como lo ves. Si estoy en lo correcto, puedes decir sí, no hay ningún problema. No estamos aquí para juzgarte, ¿no? ¿Cómo es el cielo y el infierno? Condenación eterna y vida eterna. Da risa de obligación humana, no es predicación humana. Que tú la veas como humano es distinto, Nata. Ciego es aquel que lee la Biblia y dice ser pecador. Para aquel. Estamos aquí para decírselo, Pero bueno, no pasa nada. Nata, menciona la palabra. Un pecador, dice, Dios no oye a los pecadores. Y menciona Marcos 10:18. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Te lo puedo, dice, ¿qué pasaje se está viendo? Estábamos viendo Génesis 4:20, nos lanzamos a Isaías 53, Juan, y iba yo a leer Zacarías, nos fuimos a Mateo y todo. A veces donde dice, muchos son llamados y pocos escogidos, Dios escoge a la persona, así es. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. No pasa nada, Mónica. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo de Dios, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona menciona la palabra que irá a la condenación eterna. Digamos que Nata quiere esforzarse, ¿no? Es que yo voy a ser bueno. Marcos 10:18 dice lo contrario, pero está bien, digamos. ¿Qué dice Primera de Corintios? Esto ya se ha vuelto de leer todo el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice, Nata? Espero estés aquí. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nata, ¿qué quiere decir esto a lo que tú crees? Te lo vuelvo a leer, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto, Nata? Si tú nos podrías iluminar con tu conocimiento, nosotros somos todo, dice. Dice que el hombre natural para ti, no, te estoy diciendo que entiendes tú, no que vaya a ser para mí, te estoy diciendo que tú entiendes de esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos dice explícitamente esta palabra, Nata? Si nos puedes iluminar. Yo entiendo que tú eres hombre natural, no conoces nada de Dios, exactamente. Pero ¿cómo lo debemos de ver? Dice, porque se ha de discernir espiritualmente. Si yo te leo una palabra, vamos a ver. Vamos a leer, Nata. Dice, Mateo capítulo 19, versículo 14. Aquí nos dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué entiendes de aquí, Nata? Si nos podrías decir,
Dice, me da risa cómo no te sabes la Biblia. Pues estamos yendo a leer. Si tú te la sabes, pues lastimosamente, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra, Nata? Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué entiendes, Nata? Si nos podrías ilustrar, pues nosotros podríamos ver qué es lo que dice. Necesitas ayuda con la compu para buscar los textos. Wow, entonces necesito ser un fariseo como los de antes, escribas e intérpretes que se sabían de memoria la escritura, pero que les dijo nuestro Señor Jesucristo: sepulcros blanqueados, nido de víboras, pero ellos se sabían la palabra al pie de la letra. Entonces eres salvo, y todo eso por parte de que tú te sepas completamente la Biblia. Aquí me debate contigo acerca del tema de la salvación. Por supuesto, el día que tú quieras venir podemos, pero Nata, respóndeme por favor, te lo estoy pidiendo de la manera más amable que hay para que tú entiendas. Mateo, ¿qué dice? Mateo 19:14. ¿Qué entiendes tú? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Claro que sí, Nata, el día que quieras, no pasa nada. Cerrado de espíritu. Epa, venga, Neta no te puede responder. No puede, mira, yo le estoy diciendo que entiende, porque los niños no tienen pecado. Ok, si ya leímos 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14, que nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no la puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Tú me estás diciendo porque los niños no tienen pecado, ¿lo estás discerniendo espiritualmente o lo estás discerniendo nada más porque así lo crees o porque así lo dice tu pensamiento? ¿Qué pasa? Dice, los niños venir a mí. Tu buena bondad, tu buen querer, los niños no tienen pecado. Pero aunque yo le dije a esta persona que tiene que usar una computadora para buscar lo de la Biblia, entonces yo sí sé, entonces debo de encontrar qué dice la palabra. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. La humanidad que son todos los que están en esta tierra, entonces la humanidad también son los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Nata? Lastimosamente, tengo para responderle a quien sea. ¡Wow! Un doctor en la ley los encontramos. Hola, justo, santos y perfectos. Hola, Daniel. Hola, hermano. Mi hija a los 5 días de nacida me hizo berrinche para... Nata no le dio el dibujo, la media tenga que dar una atención sobre eso, pero pobrecito, Nata. Pues ya, le estamos diciendo que sí. Pero bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado y nos ha lavado de todo pecado. Dice Hebreos 10 que Él ha ofrecido su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. Y Dios nos dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ese es el evangelio. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Y ya nos pasamos del tiempo, 1 hora con 22 minutos. Que supuestamente lo iba yo a dejar a los 50 minutos, pero pues bueno. Ay. Entonces, amén, cree hasta el fin de los días. Mira, Nata, te voy a decir. Si tú crees que todo lo que tú haces y todo lo que tú vas a hacer, eso te va a salvar, hazlo. No pasa nada, Nata. Dale, ve y anda, justifícate a ti mismo. La palabra dice, palabra de Dios, no palabras vanas humanas. Exactamente. Pero no nos pudo responder, entonces, ¿qué pasa? Piensa como hombre, habla como hombre. Entonces, a nosotros nos dice, la palabra que se ha de discernir espiritualmente. Entonces, esto fue todo por el capítulo 4, versículo 20 de Génesis. Mañana vamos a leer, me parece, de Génesis 21, versículo 4, 21 al 23, me parece. Si no es que nos pasamos al 25, vamos a tener del 20 al 25. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos vamos a encontrar. Dice, no echéis perlas a los cerdos, dice papá. Exactamente.
No, es que a mí me gusta debatir y ¿sabes qué pasa? Cuando yo llego a otros lives, pues bloquean. Yo no te voy a bloquear, Nata, aquí vas a estar. Ven todos los días que tú quieras, Natita. No te preocupes, algún día vas a entender. Venga, muy buena predicación. Gracias a Dios por la misericordia que nos tiene a todos nosotros por poder entender su palabra. Entonces, pues nos vemos el día de mañana, ¿va? La religiosidad son los cerdos, Nata. Entonces, ¿te hablamos religión? No, te hablamos religión. Adiós.